Hola, soy IsaacTT y esta es la build del Samurai Ravager, o el Ravager pesado y ultra pesado. Esta build es un Ravager pesado, que además de sonar de puta madre, tiene un par de cosas interesantes que a mí en lo personal me gustan mucho. No te olvides de dejar tu like, suscribirte y compartir si te gustó el video. Quédate al final que tengo un par de anuncios. Puede ser bueno como peleador principal, tiene daño mixto, eres bastante resistente, pero también para usarlo de forma efectiva hay que tener en cuenta las fortalezas del mismo Ravager, de dónde cojea y siempre utiliza la cabeza para cuando vayas a darte cabezazos. Papapa es el originario del Samurai Ravager y basado en la build pesada de Salty Hyenas, pero esta es una versión que tiene un par de diferencias al original. Ambas versiones están hechas para darse cabezazos y aguantar mucho tiempo. Ambas builds no son muy agresivas, sino directamente defensivas. Son para sostener el terreno y puntos, y si te metes en problemas, no vas a tener la velocidad para poder escapar. Mantente firme y cerca de tus compañeros. Pero como es lento, es necesario también acompañarlo en tu hangar con robots más ágiles y de distancia, como un Anneli Sting o Tormentor, un Little Sean, un Might o otro Ravager más ligero. Este es de 3 armaduras pesadas y una ligera. Personalmente me gusta AP, HHL, Hit, H. Tiene un 40% de resistencia a AP y 12% de resistencia Hit. Es un poco más agresivo que el ultra pesado y es bastante bueno para pelear uno contra uno sin perder mucha movilidad. La principal razón de una resistencia pesada Hit y por qué las builds de ellos no las usan es porque el Ravager tiene 0% de resistencia natural contra el hit. Entonces, 3000 de daño que hace un Sting Nelly en una carga es la mitad de tu torre en un momento. Pero al mismo tiempo, al tener 0 de resistencia a hit, pues mientras más resistencia le pones al hit, menos se la pones a AP y aguanta mucho menos de forma global. O sea, que mientras más hit le pones a un Ravager, más caca se pone. Se puede totalmente tener solo resistencia AP, pero hay muchas fuentes de daño hit como el láser de Atlas, Stings, jabalinas o peor aún, Onagers. Y no nos olvidemos del Mouse Arisas o Vulcan y otro Ravager con Vulcans. Entonces yo estoy cómodo con solo un poco de resistencia hit, pero igual vas a recibir mucho daño. Mi recomendación personal en los módulos de movilidad serían A2, S3. Y si quieres una recomendación, necesitas al menos 125 km en sprint para poder escapar de un robot ligero. 132 es muy bueno, y de ahí más recomendaría que utilices aceleradores. Para las mejoras del núcleo, al ser un robot lento y la serie como tiene problemas para acertar a los robots ligeros, recomiendo mejor 4 circuits, pero si tienes la velocidad para escapar el ataque de un robot ligero, entonces 4 Harden puede funcionar, pero no es mi primera opción. Obviamente tiene todas las armaduras pesadas. AP, HHH, Hit H. Tiene un 60% de resistencia a AP y un 12% de resistencia Hit. AT3. Este es un robot para darse a cabezazos a mitad de la batalla. Cuando la mayoría de robots están lastimados, este puede entrar, acercarse y partir cabezas sin recibir mucho daño o perder las armas. Igual que la versión S3, puedes usar A2 S3, pero su velocidad en sprint es justo 124 km por hora. Entonces se puede poner un sprint más para realmente ser un poco más agresivo, pero requerirás más cabeza al usar el sprint y personalmente me gusta más la segunda configuración. Para el núcleo pienso que es incluso más importante utilizar los 4 circuitos, porque este sí es un robot extremadamente lento. Pero si tienes más cabeza, sentidos agudos y no te importa no tener un seguro de vida, bueno, utiliza 4 Harden. Configuración de armas. Ambas builds, al ser para pelear de forma cercana, pero son poco móviles, necesitarás poner armadura también a tus armas. Sí,
no harás tanto daño como otros Ravagers, pero sí aguantarás mucho más tú y tus armas, y potencialmente harás más daño al equipo enemigo si no pierdes armas y te mantienes firme en el territorio. En la versión pesada solo necesitas una armadura, y en la versión ultra pesada funciona también con solo una. Para la Mangler pesada, la Mangler ultra pesada, MMRW, y justamente para la jabalina, recomiendo que vayan máximo daño para matar antes de los enemigos y solo terminar con ellos cuando te enfrentes a cara. Y ahora la Sarisa. Esta fue la principal razón por la que me tardé tanto tiempo en hacer este video. También con la arrogancia, no mentiré. Tiene diferentes configuraciones que me gustan, pero no sabía cuál era la mejor para este build. Y después de mucho tiempo revisando números, calculando, comparando, he encontrado esta que creo, y estoy muy seguro, es la mejor para el Ravager. AMMW. En una versión anterior del script tenía una explicación larguísima de por qué esta configuración es de las God, pero realmente se puede resumir en: mientras no te quedes sin misiles, haces mucho daño. Y 2 municiones hacen el truco muy bien, además de que un cargador es mejor que una recarga recargando. Es en serio, calculen el tiempo entre misiles, es estúpido. Y 2 cargadores lo hacen casi tan bien como 2 recargas. No pierdan el tiempo con recarga de munición en Sarisas. Son una pérdida de tiempo y de DC. Que hablando de armas medianas, sí puedes usar otras armas en vez de la Sarisa. Cada una tiene beneficios y problemas en comparación. Hammer. Excelente precisión, buena distancia, DPS consistente, tiene buen daño y es AP. Vulcan. Máximo daño, máximo DPS, es hit para daño mixto, distancia muy baja, precisión muy mala. Cyclone. Distancia media, buen daño, buena precisión. Se tarda mucho en recargar, se tarda mucho en soltar el cargador. Es AP igual. Verdaderamente puedes usar cualquier arma con el Ravager, y estas builds pesada y ultra pesada. Pero ya les dejé hecho cómo es con la Saris si es que la quieren probar. Y tendrás que ajustarlas con por lo menos una armadura. Y al final es según tus gustos lo que quieres usar. Si estás al aire libre, ve entre las coberturas y no corras hasta los enemigos. Es una buena forma de recibir daño como imbécil y no tienes la velocidad para realmente sacarte de esas situaciones malas. Con el Ravager, siempre acuérdate de la regla de los 5 segundos. Corre solo 5 segundos para tener listo tu sprint lo más rápido posible y poder atacar o huir de la forma más inmediata. Acuérdense, no es un robot muy agresivo. En el caso del ultra pesado, que sea tu segundo o tercer robot para enfrentarse a otros robots duros o ya debilitados, y no vayas muy adentro del territorio enemigo. Al principio de la batalla es normal que se hagan los robots camperos y ágiles, como los Nelly Stings y los Nelly Tormentor, Sean, Might, Nelly, Ravager. Intenta sacar tanta ventaja como puedas primero con tu propio robot de distancia o ágil, y después suelta a la bestia pesada para que se enfrente a lo que se venga. Agradezco a Sumo Phoenix, Rena y a Nómada por ayudarme a grabar. En la descripción dejo sus canales si se quieren revisarlos. Y antes de que se vayan, les aviso que en los siguientes días voy a subir unos gameplays utilizando cada una de estas builds, en donde hablaré acerca de tácticas y consejos para poder utilizarlos. Espero que les haya gustado, dejen su like, suscríbanse y les deseo buena suerte y buenas peleas. Chao.